Bueno, los sabañones son lesiones que en realidad se llama perniosis, que sería como el término médico. ¿Cómo? Perniosis. Perniosis. O eritema pernio. Sabañón sería el término no médico, digamos, Claro. ¿sí? El que usa la gente habitualmente. Claro. Son, como te decía, son lesiones inflamatorias de una coloración rojo-violácea, ¿sí? Que son, que pican y que a veces duelen también. Habitualmente, como vos decías, aparecen cuando llega el frío, ¿sí? En otoño, invierno, cuando una persona está en contacto con estas temperaturas frías, aparecen, ¿sí? Pero no es que todo el mundo las va a tener, sino hay que destacar que es principalmente en aquellas personas que son susceptibles o que tienen una predisposición genética a la aparición. Ajá, predisposición genética, o sea, hay que tener determinadas condiciones para padecer de sabañones o de perniosis. Claro. Si no, puede también estar asociada a determinadas patologías, ¿sí? Que bueno, que ya son, por ejemplo, enfermedades reumatológicas o también se ha asociado mucho a la anorexia por el adelgazamiento de la piel. Pero bueno, eso ya sería, hay que estudiar al paciente y ver en qué condición se encuentra. Claro. Pero lo más habitual es eso, que aparece en el frío. Y generalmente se localizan en extremidades, que serían las zonas sacrales, que son las manos o los pies. Sí. Y aparecen en el dorso de las manos y en la zona lateral de las manos, que es la localización más habitual. Estamos viendo, bueno, estamos acompañando, Guillermina, con imágenes para que la gente también pueda visualizarlos. Está bien. Hay otras localizaciones, pero son menos habituales, que pueden ser en la palma de las manos o en la planta de los pies, en los tobillos. Pero bueno, como te decía, lo más habitual es en las manos y en los pies, en los dedos. Sí. ¿Sí? Y no... Decime. Sí, no, decía que hay como mucho mito alrededor de la perniosis, ¿no es cierto? Te llegarán también a vos consultas, algunas medio insólitas, ¿no? Que la gente quiere hacer o hace directamente para calmarse. Tal cual, porque como te decía, son dolorosas, ¿sí? Duelen y pican. Entonces, más que nada, al paciente lo lleva a la consulta eso, el dolor y el prurito, claro. ¿sí? que es molesto. Pero bueno, no hay un tratamiento específico, generalmente son tratamientos sintomáticos, con medidas locales o con el control, o sea, ambientar el ambiente de donde uno vive con calor, usar ropa adecuada. Sí, después, en caso de que estas lesiones o esta patología esté asociada a alguna enfermedad, lógicamente tratar la enfermedad. Claro, que en realidad es la causa. Claro, que en y, realidad es la causa. Por ahí dicen, el frío me hace re mal y me hacen aparecer los sabañones, pero si caliento las manos es peor. No, en realidad no hay que usar un calor muy directo. Claro, ¿sí? No es que me pongo las manos arriba de la estufa, los pies sobre... No. Por eso te decía que hay que ambientar el lugar donde uno vive. Claro. ¿sí? Acondicionar, o sea, que sea como armonioso el lugar donde la persona está. Sí. No un calor directo en una estufa o en un caloventor o en un radiador, eso no, ¿sí? Lo ideal es que el ambiente esté cálido, claro. ¿sí? Y que la persona también se sienta, o sea, que tenga ropa adecuada y tenga ese calorcito de la ropa, digamos. Claro, ¿no? claro. Las abuelas, Guillermina, las abuelas decían que, por ejemplo, el agua de malva, que ya creo que ni existe o no sé dónde está la malva, pero ese tipo o apósitos más frescos, o no usar guantes, no usar medias de lana, este tipo de cosas, ¿son mitos, son realidades? En realidad, lo que pasa con los guantes o las medias de lana es que también generan cierta irritación, ¿sí? en la piel del paciente. No es que no hay que poner una lana directa sobre la piel del paciente. Lo ideal es poner algo de algodón y arriba la lana, ¿sí? Pero lo mismo que las bolsas de agua caliente,
no es aconsejable que sea directo sobre la superficie que está inflamada, ¿sí? La inflamación hay que bajarla de a poco y con esto de ambientar el lugar. Sí. ¿Sí? Compresas frías, no. Ni No, frío ni caliente, no. como vos decías, No, la armonía de la frío, temperatura. Claro. Ni frío ni calor. Directo. Está. ¿Sí? Yo imagino la gente que en este momento nos está escuchando que ya empezó a padecer o que todos los años sabe y ya se pone tensa porque sabe que cuando empieza el frío ya empieza a tener esas inflamaciones. Sí. Sí, sobre todo en esta época en el otoño, que hay humedad, comienzan los primeros fríos, ahí ya comienzan a aparecer y sí, es consulta frecuente en el consultorio. Esto de la consulta, si yo no sé cuál es mi enfermedad de base que causa esta perniosis, para hablar con más propiedad, ¿puedo hacer una consulta que prevenga esto? Sí, en realidad, primero la consulta seguramente la tengan con el dermatólogo o quizás con el médico clínico y después se abre un abanico de especialidades, digamos, ¿no? Claro. Pero si llega un paciente a mi consulta y quizás no sepa si tiene alguna enfermedad de base o no sepa si tiene algo, bueno, ahí se empieza a estudiar, ¿sí? Al paciente. Se le pide una serie de estudios y obviamente se le hace un interrogatorio para ver si no tiene alguna enfermedad, por ejemplo, como yo te decía, la anorexia, eso genera ciertas lesiones en las manos, en los pies, por el adelgazamiento. Se ha visto también en pacientes con enfermedad celíaca, entonces hay que ir buscando a qué podría llegar a estar asociado el paciente. Pero eso se hace con estudios y si es necesario se deriva al especialista que corresponda. Claro, el camino puede ser inverso. Voy primero al clínico y después a lo mejor el clínico me deriva al dermatólogo o al revés, voy primero al dermatólogo y después vos o el dermatólogo que fuere nos deriva al clínico. Claro. ¿Qué condición genética que dijiste al principio debería tener un paciente para tener esta predisposición a la perniosis? No, es que en realidad, por eso, hay que estudiarlo. Claro. Y generalmente se estudia al paciente, no es que yo lo veo y digo, no, bueno, vos tenés una predisposición genética. Claro, no es solamente el ojo clínico, claro. Claro, hay que estudiarlo. Lo más habitual es que sea que no esté asociado a algo, que sea una condición que tiene el paciente y bueno, y tiene esa predisposición para la aparición de lesiones. Claro. Pero la condición genética no sería tan grave tampoco. Sí. Pero bueno, hay que siempre estudiarlo al paciente. Y como para calmar un poquito a quienes lo están padeciendo y nos están escuchando, nos están viendo, Guille, más allá que por supuesto queda súper subrayado y destacado que siempre tenemos que consultar al médico, como para paliar un poquito el que ahora lo está padeciendo y a lo mejor tiene que esperar 3, 4 días padeciendo antes de ir a ver al dermatólogo o a su clínico. La armonía de la temperatura puede ser un buen tip para calmar un poco. Sí, para calmar un poco. Eso, decime. No, algo de la alimentación. No, la alimentación no tiene. No. A no ser, como yo te decía, que por ahí aparecen pacientes que tienen celiaquía. Claro, bueno, eso sí. Ya eso tienen una alimentación aparte, obviamente. Claro, puntual. Las personas que tienen enfermedad celíaca, ¿no? Específica, Claro, específica para su patología. Claro. Pero no, la alimentación no tiene que ver en esta enfermedad. Bueno, Guillermina, hay un montón de otras cosas, pero vamos a dejar también para algún otro momentito, ¿no? Otro día, sí, obvio. La verdad que vemos imágenes y realmente hay como así puntos como más álgidos en la piel, más colorados. Claro, como te decía, son como lesiones. Pueden ser placas, pueden ser pápulas, pueden ser nódulos, que son así de esa coloración como de roja y violácea. ¿no? Claro. Que pueden llegar a dañarse mucho rascándose y todo. Sí, se pueden fisurar, entonces hay que evitar eso. O sea, la gente no tiene que rascarse. Se puede infectar además, ¿no es cierto? Se puede infectar,
esa es una de las complicaciones, claro. las fisuras, Sí. ¿cómo es? Y la sobreinfección, Claro. ¿sí? Con bacterias, generalmente bacteriano, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que evitar eso. Y sabiendo de dónde podemos tener esta afección, ¿se puede curar? Sí, sí, sí. En realidad, a ver, si es idiopático, sí, que no tiene asociado a ninguna patología, Sí. es como que el paciente lo va a tener crónico, digamos, por decirlo de alguna manera, cada vez que cambia la estación, ¿sí? Cuando aparece el frío, el paciente le va a aparecer, claro. ¿sí? Sí. Quizás si evita o tiene la posibilidad de eso, de tener un ambiente cálido, armonioso, Sí. no tener exposición brusca con el calor o el frío, lo puede evitar, ¿sí? Pero en aquellos pacientes que tal vez esté asociado a una enfermedad de base, tratando la enfermedad de base puede mejorar. Claro.